Me llamó mucho la atención, estaba leyendo sobre un escritor inglés que él envió una carta porque un amigo de él había enviado a varios filósofos, pensadores de su época. ¿Cuál es el problema con el mundo? ¿Qué es lo que está mal en el mundo? Piense un poco en esto. ¿Qué es lo que está mal en el mundo? ¿Cuál es el problema que tiene este mundo? ¿Qué es lo primero que le viene a la cabeza? ¿Por qué estamos mal? Piénselo un poquito. Bueno, hubo varias explicaciones, algunas muy elaboradas, otras no tanto, pero este escritor, este pensador, este filósofo, le mandó una carta muy sencilla de respuesta a este amigo también, a este filósofo. Y frente a la pregunta, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que está mal en el mundo? ¿Sabe qué dijo él? Yo estoy mal. Y puso su firma. Y eso me hace pensar, a veces cuando nosotros mismos pensamos, ¿qué es lo que está mal en el mundo? ¿O qué es lo que está mal en mi vida? ¿No? ¿Qué es lo que está mal en mi vida? Y por supuesto que empezamos a pensar en, bueno, los papis que tuve, la crianza que me dieron, los defectos que tenían, las cosas que no hicieron bien, las experiencias de sufrimiento, los abusos que he recibido, las necesidades no suplidas que he tenido. Y obviamente que todo eso contribuye. Pero saben que la Biblia dice que hay algo más que eso. Y hasta que nosotros no entendemos eso y no resolvemos ese asunto, no podemos avanzar en la vida. Y eso es la herida del corazón que yo quiero hablarles ahora. Vamos a leer juntos la palabra de Dios en Romanos capítulo 7, versículo 15. Voy a leer algunos pasajes para que usted entienda lo que está argumentando el apóstol Pablo en esta carta. Romanos capítulo 7, versículo 15, y usted lo tiene ahí, mire, puede seguir la lectura. Y también los que están en YouTube pueden seguirla. Realmente no me entiendo a mí mismo, dice Pablo. Realmente yo no me entiendo a mí mismo. Porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. He descubierto, dice él, el siguiente principio de vida: que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? ¿Alguno de ustedes ha tenido esa experiencia de llegar a esa complejidad de decir, no me entiendo a mí mismo? ¿Qué es lo que me pasa? Quiero hacer el bien y termino haciendo el mal. Tengo buenas intenciones, pero al final no las hago. Nosotros hacemos al final lo que no queremos hacer. Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo no quiero hacer esto y lo termino haciendo. Hay algo que está ahí adentro, mío, que no está bien. Y eso es lo que yo le llamo, en esta mañana lo voy a llamar la herida del corazón. Hay una herida en nuestro corazón que no tiene que ver con las cosas que hemos experimentado en el crecimiento en nuestra vida. Hay una herida, según la Biblia, que viene de fábrica en las personas. Y nosotros podemos hacer un montón de cosas para lidiar con las heridas del crecimiento, con el papá, con la mamá, con lo que he vivido. Pero esta es una herida que sigue ahí, lastimándonos, la herida del corazón. Y esta es una herida que básicamente hace que nosotros perdamos. Nos hace perdedores en la vida. Y tratamos de lidiar con esta herida de diferentes maneras. Hay algunas medias verdades porque tienen algo de verdad, pero no terminan de resolver el problema. Por ejemplo, hay personas que dicen que nosotros perdemos porque tenemos una baja autoestima o poca autoestima. Eso es lo que está de moda hoy, por ejemplo. ¿Sabe cuál es el problema? No es que haya gente mala, sino que hay gente que piensa mal de sí mismo. Ese es el problema. Es la baja autoestima que tenemos. Por eso perdemos. Por eso nos equivocamos, por eso lastimamos, por eso nos peleamos,
Por eso nos va mal en la vida en muchos aspectos. Porque tenemos un pensamiento malo de nosotros mismos. No es que seamos malos, pensamos mal. Y los ganadores siempre piensan bien de ellos mismos. Por eso son ganadores. Entonces se ha hecho todo un culto, ¿no?, a la autoestima positiva. Ustedes vieron las librerías, si alguna vez fueron a alguna de estas de aquí o en todos lados, vieron la sección de autoayuda, lleno de libros sobre cómo mejorar la manera de pensar, sobre cómo pensar positivamente de uno mismo, cómo mejorar la autoestima. ¿Y qué observamos nosotros en todo este culto a la autoestima, ¿verdad?, positiva que hay? ¿Realmente está ayudando esto a la gente? Hay menos divorcios, estamos más estables en la familia, estamos mejor, nos sentimos más completos. Yo creo que esta es una media verdad. Creo que esto no resuelve el problema de fondo. Usted puede leer un montón de libros de autoayuda y aún así seguir igual. Otra media verdad es, bueno, esta es típica de nosotros, culpar siempre a otros. La culpa es de otros, por eso pierdo. Yo estoy vencido porque el mundo me hizo así, ¿y qué? No puedo cambiar. La culpa la tienen mis papás, mi papá, mi mamá, mi familia, las personas que me rodean, lo que no he tenido, la falta de oportunidades. Nos gusta el echar la culpa a otros, nos gusta. Es más, esta es la idea detrás de este pensamiento. Todo sería mejor si mi entorno cambiara. Si las personas que están a mi alrededor cambiaran, todo sería mejor para mí. Si las circunstancias que me están tocando vivir cambiaran, todo sería mejor para mí. Y esta es una forma de vida de muchas personas. Quizás sea tu forma de vida. Yo pierdo porque otros me han lastimado. Por eso soy un perdedor. En tercer lugar, muchos dicen que perdemos porque no tenemos una educación adecuada. Somos malos porque no tenemos la educación adecuada. No hemos tenido una buena educación. La educación es lo que nos va a salvar realmente. Vamos a poder superar la corrupción, vamos a poder superar la maldad, vamos a poder superar la injusticia que nos toca vivir si tenemos más educación. ¿Qué piensa de usted esto? Yo creo que esto es un mensaje muy fuerte de nuestra sociedad. Aquí el problema de nuestro país, ¿sabe qué es? La falta de educación, dicen. Todo el tiempo nos dicen eso. Y obviamente que yo estoy a favor de la educación, por supuesto, me dedico a eso. Pero ¿sabe qué pasa? Cuando yo veo la historia de la humanidad, quizá el siglo XX ha sido el mayor ejemplo. Las personas que más crímenes han cometido durante la Segunda Guerra Mundial eran las personas más educadas que había en ese momento, en el planeta Tierra. Y yo me doy cuenta todo el tiempo de las inconsistencias que tenemos, los que estamos educados. Hay ejemplos muy sencillos y muy obvios. Sabemos cosas y no las hacemos. ¿Usted cree que las cosas o las fallas del carácter que vemos en nuestros líderes políticos, hemos visto mucho y hemos escuchado mucho, es porque les falta educación a ellos? ¿Usted cree que es por un problema de educación? ¿Usted cree que el problema que usted tiene y que yo tengo es un problema de falta de educación? Creo que esta es otra media verdad. Y hay otros que dicen, y esto también es una media verdad, tenemos genes defectuosos. Esto dicen lo que investigan la genética. ¿Sabe qué pasa? Que hay gente que viene con genes que son defectuosos. Uno viene con un gen defectuoso y bueno, ni modo, así has venido de fábrica, con un gen defectuoso. Entonces no tenés la culpa, si eso que no depende de vos. Y creo que es una media verdad también, porque sí creo que tenemos un problema de fábrica, pero creo que nuestro problema de fábrica es espiritual, más que genético. Entonces, vamos a poner esta verdad oculta, ¿no?, que dice la Biblia y que muchas veces nosotros perdemos de vista. Todos nacemos con un corazón herido. Todos nacemos con un corazón herido. Esta es una de las verdades más importantes. Este es uno de los 4 pilares sobre el cual se fundamenta la cosmovisión cristiana, la mirada cristiana sobre el mundo. Y es que todos nosotros, sin excepción, venimos con ese corazón herido de fábrica. Y no es una herida superficial, es muy profunda. Es una herida muy, muy profunda
que nosotros tenemos. Y ninguna de estas banditas puede resolver esta herida. Miren lo que dice Jeremías 17:9. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? ¿Alguna vez has llegado a esa profundidad de pensar en lo que había en tu corazón y decir, wow, lo que hay ahí adentro, no me gusta? Me acuerdo cuando yo ya era cristiano, venía acá a la iglesia, estaba bañándome, era un joven de unos 22, 23 años, y empecé a ser consciente de lo que había en mi corazón en ese momento en cuanto a pensamientos, actitudes, y fue como una luz que tuve, y dije, wow, hay mucha maldad acá dentro de mi corazón. Fui consciente de lo que estaba pasando por dentro, que Jeremías lo dice, nuestro corazón es lo más engañoso que hay, y es extremadamente perverso. El filósofo y físico matemático Blaise Pascal, escribió esto, escuche bien. Es en vano, oh hombres, que buscáis dentro de vosotros mismos la cura para todas vuestras miserias. Todo vuestro discernimiento os ha llevado a saber que no es en vosotros mismos que descubrís lo verdadero y lo bueno. Los filósofos os lo prometieron, pero no han sido capaces de cumplir su promesa. No saben cuál es tu verdadero bien, ni cuál es tu naturaleza. ¿Cómo iban a brindarte una cura para males que ni siquiera han entendido? Tus principales males son el orgullo, que te separa de Dios, y la sensualidad, que te ata a la tierra. Y ellos no han hecho sino fomentar al menos uno de estos males. Si te han dado a Dios como uno de tus objetivos, ha sido para mimar tu orgullo. Te han hecho pensar que eres como Él y que tu naturaleza se parece a la de Él. Y aquellos que no se han aferrado a la vanidad de esa pretensión, te han arrojado al otro abismo, haciéndote creer que tu naturaleza es como la de las bestias del campo, y te han llevado a buscar tu bien en la lujuria, que es el destino de los animales. El destino de los animales. Esta es una de las verdades más importantes de la Biblia. Todos nosotros tenemos un corazón herido. Y hasta que no nos damos cuenta de eso, hasta que no lo reconocemos, no lo podemos sanar. Vamos a dar una definición de este corazón herido. ¿Sí? Somos criaturas perdidas y defectuosas, enfrentados por naturaleza al Creador y a los demás. Esta es la definición de esa herida del corazón. Vos y yo somos criaturas que están perdidas y que son defectuosas. Hemos venido con un defecto de fábrica. No somos lo que deberíamos ser, ni siquiera de fábrica. Hubo un tiempo donde el hombre decía, el problema no está en el hombre nace bueno. Eso dijo, por ejemplo, Rousseau, el hombre nace libre y por doquier está en cadenas. Así que decía él, el hombre básicamente es bueno, el problema son las estructuras que después lo vuelven malo. ¿Saben que la Biblia dice que no? Que el problema no son las estructuras, soy yo. Vengo defectuoso de fábrica, estoy perdido y estoy enfrentado por naturaleza al Creador y los demás. No importa la familia en la que haya crecido. Es más, si yo le preguntara, a ver, ¿en qué familia acá no había problemas? Todos vamos a reconocer que teníamos problemas, porque estamos por naturaleza enfrentados al Creador y a los demás. Efesios 4, 17 y 18 dice Pablo, con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Esto no es un invento de Pablo o una idea de él. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios. Ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Esa es una vida lejos de Dios. Mi mente y mi corazón, lejos de mi Creador. David, cuando tiene que ser honesto con respecto a sí mismo, dice en el Salmo 51:5, soy un pecador de nacimiento, así es. Desde el momento en que me concibió mi madre, él era consciente de eso. Yo soy un pecador de nacimiento. No es que aprendí a pecar en el camino, así vengo de fábrica. Es interesante para mí que pecado en la Biblia conceptualmente significa errar al blanco. Entonces cuando dice yo soy un pecador de nacimiento, yo vengo errando al blanco desde que he nacido. Eso es literalmente. Efesios 2:3 dice, todos, escuche bien, todos
vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Un hijo de ira, dice otra traducción. Esto es un problema que traemos todos de fábrica. Y Romanos 3:10 al 12 dice, como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo, ni uno hay. Pensemos en las personas buenísimas que se nos ocurren. Dice que no, esto no es a la altura del Creador, ni siquiera uno. Y esto no significa, y esto tengo que aclararlo, no significa que cada uno de nosotros es todo lo malo que puede ser. No, realmente podemos ser mucho más malos de lo que somos. Pero significa que tenemos una condición delante de Dios. O sea, nací para perder. Mi naturaleza está corrompida. Sin una guía, inevitablemente va a terminar corrompiendo mi vida con el pecado. Ese es el problema que vos y yo tenemos, que cada uno de nosotros tiene sin excepción, la herida del corazón. Y yo veo eso muchas veces, inclusive los que venimos a la iglesia, nunca nos hemos confrontado o hemos tratado esa herida. Nos gusta venir aquí, disfrutamos de las canciones, pero nunca hemos sanado la herida del corazón. Me acuerdo que un orador decía acá al frente, hay mucha gente que viene a la iglesia que está convencida del cristianismo, pero nunca se ha convertido a Cristo. Y me dejo pensando eso. Hay muchas personas que están convencidas de que esto es bueno. Es algo bueno los principios, los valores que se enseñan. Pero nunca ha habido una transformación radical de adentro hacia afuera. Nunca hemos enfrentado la herida del corazón. Permítame dar un ejemplo. Quizás esto es muy claro a través de esta historia. Eran dos hermanos que vivían en un pueblo. Creo que ya algunos de ustedes la han escuchado a esta historia. Y estas personas eran muy malas, eran engañadores, habían timado a un montón de trabajadores de ese pueblo, le habían sacado el dinero, habían hecho cosas impresionantes. Todos sabían que eran realmente personas muy corruptas y malas. Y un buen día uno de ellos se murió. Se muere uno de los hermanos, entonces el otro hermano que queda vivo empieza a organizar el funeral. Y empieza a buscar un pastor para que dirija en el funeral. Y encuentra uno y le trae mucho dinero. Le trae un maletín lleno de dinero. Le dice, mire, yo le voy a dar todo este dinero para la iglesia si usted en el funeral dice que mi hermano fue un santo. Es lo único que yo quiero que diga, que él era un santo. Obviamente que este pastor era muy pragmático, como hay, ¿verdad? Muchos pastores. Dijo, bueno, este dinero le va a venir bien aquí al templo, vamos a poder hacer un techo nuevo, así que le aceptó. Dijo, está bien, yo voy a decir que tu hermano era un santo, no hay ningún problema. Llegó el momento del funeral, estaban ahí el pastor, el hermano el cajón y un montón de gente que había sido engañada, le habían sacado la plata, etcétera, a estos dos hermanos. Y entonces ellos no sabían cuál era el arreglo que tenía el pastor con este hermano. Cuando pasó al frente del pastor, dijo, bueno, hoy venimos a despedir a esta persona. Como ustedes saben, era un corrupto, era un engañador. La verdad que timó a la gran mayoría de ustedes. Le sacó el dinero, hizo cosas nefastas, era un hombre sin principios, sin valores. Realmente era una mala persona, pero comparado con su hermano que está aquí, él fue un santo. Y así se ganó el dinero, este pastor. Y cuando nosotros contamos esta historia, y la primera vez que la escuchamos, yo la primera vez que la escuché me reí muchísimo, porque hay algo universal ahí. Usted le puede contar esta historia aquí, se va al norte, la cuenta, se va a Europa, la cuenta, se va a África, se va a Asia. Todos van a entender. Y todos le va a causar gracia esta historia. ¿Por qué? Porque sabemos cómo somos. Si nos comparamos con otras personas, yo soy bueno, míralo yo soy mejor que este. Pero si nos comparamos con Dios, ¿cómo quedamos? Porque hay una herida del corazón, y no debemos perder de vista esto, no debemos perder nosotros de vista esto. Es una de las verdades que está ahí, pero que a veces no nos damos cuenta. A veces nos pasa eso a nosotros. Me acuerdo que leí una historia, supongo que ficticia, de Watson con Sherlock Holmes. Estaba Sherlock Holmes con Watson, su ayudante, en una noche acampando
mirando hacia el cielo, acostados los dos. Y entonces en un momento Sherlock Holmes le dice a Watson, Watson, ¿qué observas cuando miras hacia arriba? Entonces Watson, también en su perspicacia, dijo, bueno, Sherlock, desde un punto de vista astronómico veo que hay millones de estrellas en el cielo. Desde un punto de vista teológico observo la maravillosa creación de Dios. Y desde un punto de vista meteorológico observo que mañana va a ser un gran día, un hermoso día. Dime, Sherlock, le dije a Watson, ¿qué es lo que tú observas? Entonces Sherlock lo miró y dijo, lo que yo observo es que nos robaron la carpa. Hay verdades que son tan obvias, que no la vemos. Por eso es muy importante que nosotros reconozcamos esto en nuestras propias vidas. ¿Qué es lo que provoca esta herida? Número 1, nacemos separados de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Todas las personas nacen separadas de Dios. Efesios 2, 1 y 2. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Y Romanos 3:23 dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. No hay nadie que pueda decir, che, yo soy bueno. A veces escuchamos gente así. La verdad que Dios tiene que dejar entrar al cielo porque soy bueno, me porto bien, ayudo a la gente. ¿Realmente creemos que llegamos a la estatura o a la medida de un Dios santo y perfecto? ¿Tan orgullosos somos para creer eso? La verdad que todos nosotros nacemos separados de Dios. Y en segundo lugar, dice la Biblia que estamos destinados a una vida inútil, a una vida sin sentido. Eclesiastés 1:14, este gran predicador, este gran sabio, este hombre que vivió muchísimo, tuvo mucha experiencia, escribe, observé todo lo que ocurría bajo el sol y a decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Este sí que había hecho de todo y lo cuenta ahí. Y aún así dice, ¿sabe qué? Nada tiene sentido. Se sentía vacío por dentro. Pedro dice, ustedes saben, en el capítulo 1, versículo 18, que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Y aunque no nos gusta reconocer, esto es un gran problema que tenemos. Alguien que lo descubrió fue Viktor Frankl, el hombre en búsqueda de significado. Esta es una de las cosas que más nos cargan, la falta de significado en la vida, de propósito, de sentido, una vida vacía. Y muchas personas, las únicas realidades que viven en una vida sin Dios es o el dolor o el placer. Buscan el placer y traten de huir del dolor, y en eso consiste la vida para estas personas. En tercer lugar, somos esclavos de nuestra naturaleza corrupta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, dice Romanos 6:17. Antes ustedes eran esclavos. Uno obedecía y uno creía que era libre, pero realmente era un esclavo. Y obviamente hay una inclinación hacia el mal en el ser humano. Esa es la inclinación natural que tenemos. Gálatas 5, 19, 21 dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. ¿Les suena algo de esto? En tu vida, en mi vida, en nuestra vida, ¿nos suena? Este es el estilo de vida de alguien que está lejos de Dios y que está cargando con esta herida del corazón. ¿Sabe que inclusive esto afecta no solamente a individuos, sino a familias enteras y a comunidades enteras? Incluso a comunidades que se creen religiosas y buenas. Hay muchas personas que se creen buenas, son muy religiosas. Esto le pasó al pueblo de Israel. Era un pueblo muy religioso. Nosotros conocemos a Dios. Pero Dios en un momento tiene que confrontar a los religiosos. Entonces, miren lo que dice al pueblo de Israel. Oseas 4, 1 al 4. Esa es una comunidad con la herida, no solamente un individuo.
Escucha la palabra del Señor, pueblo de Israel. El Señor ha presentado cargos en tu contra, diciendo, no hay fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Dios en tu tierra. Haces votos y los rompes, matas, robas, cometes adulterio. Hay violencia en toda parte, un asesinato tras otro. Por eso la tierra está de luto y todos fallecen. Hasta los animales salvajes y las aves de los cielos y los peces del mar desaparecen. No señales a otro para echarle la culpa. ¿Le suena esto o no? Esto parece una descripción de nuestro mundo actual. Y yo quiero ir cerrando con dos cosas prácticas, las implicaciones de esta herida y cómo sanar esta herida. Algunas implicaciones rápidas. Número 1, hay otro pasaje ahí, pasalo por favor al de Romanos porque dice más de lo mismo. Implica que todos tenemos una disfunción, eso es lo que tenemos que reconocer. Tenemos por naturaleza una disfunción y hasta que no la reconocemos no la podemos cambiar. Implica que la mayoría de mis problemas reales está en mí, no afuera. Esto es lo que hizo Adán y Eva, le echó la culpa a otros. ¿Qué hiciste?, le dice Dios a Adán. ¿Y sabe qué dice Adán? Fue la mujer que me diste. La culpa la tenés vos, Dios, que me la diste esta mujer y ella. Y cuando él fue a hablarle a la mujer, dijo, no, fue la serpiente. Faltaba que diga que creaste, Dios. Y entonces desde Adán y Eva, y desde ese momento, le echamos la culpa a los otros de lo que nos pasa. Pero la mayoría de los problemas reales están en mí, no afuera. Y también tenemos que reconocer que esta herida no puede erradicarse con la educación. La educación no va a sanarnos esa herida. Tampoco el mejorar el entorno que tenemos va a cambiar, ni el conocimiento de uno mismo, ni siquiera la fuerza de la voluntad. Porque hay alguien que nos tiene que salvar de ella. Este es uno de los primeros pasos para sanar. Cuando, por ejemplo, trabajamos los pasos para la libertad en equipos o en grupos, lo primero es reconocer que no podemos solo, necesitamos una ayuda externa. No podés ocultarte, eso también implica tras la máscara de la educación, la máscara de la personalidad, la máscara del que sigue las normas o la máscara del religioso. Podemos mostrar esa máscara por un tiempo, pero no resuelve el problema de la herida del corazón. Básicamente la educación nos hace hábiles para engañar, eso es lo que hace. Básicamente la personalidad hace que manipulemos a otros. Básicamente la religión nos hace aceptables a las personas. Pero seguimos siendo pecadores hábiles en el interior. Por eso Jesús habló de hipócritas, de sepulcros blanqueados a los líderes religiosos de su época. Se muestran bien por fuera, pero por dentro están podridos. Y cuando vos y yo somos honestos con respecto a esto, tenemos que decir así nuestra vida. Muchas veces nos hacemos aceptables al exterior, pero sabemos que es lo que hay adentro. Por eso quiero decirte dos cosas, y esto es muy importante. Yo creo, en primer lugar, que admitir la herida del corazón es el primer paso para alcanzar una verdadera relación con Dios. Hasta que vos y yo no somos honestos y no reconocemos eso, no podemos cambiar. Seguí echándole la culpa a tus padres, seguí echándole la culpa a tu entorno, seguí echándole la culpa a otros, pero no vas a poder sanar esta herida hasta que vos reconozcas que hay una herida ahí. Y este es tu problema, admitir que tengo esa herida y que solo no la puedo sanar. Bienaventurados, dijo Jesús, o Dios bendice a los que son pobres en espíritu. Mateo 5:3. Se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él porque el reino del cielo les pertenece. Y 1 Timoteo 1:15, mire el apóstol Pablo, el San Pablo. San Pablo dice casi al final de su vida, o ya avanzado en su experiencia de fe, la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Yo soy el peor. Él era alguien muy consciente de la herida que tenía en su corazón. Y esta herida del corazón requiere una solución espiritual, no fuerza de voluntad, no buenas intenciones, no venir a la iglesia, no asistir todos los domingos, no cantar canciones, no ayudar a las personas. Todo eso lo hacemos después, pero primero tengo que solucionar este problema de mi corazón. Y eso es una solución espiritual. A mí me encanta cuando Jesús habla con Nicodemo en Juan capítulo 3. Este era una persona muy respetada, era un religioso, era un fariseo, era miembro del Sanedrín, o sea, era un político muy, muy querido, muy respetado, era un maestro. ¿Y saben qué le dice Jesús en Juan 3? Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo.
¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. La vida espiritual nace del Espíritu Santo. Y así como necesitamos nacer de nuevo, como dice aquí, necesitamos vivir en esa dinámica. No es que nacemos de nuevo y después decimos, bueno, Dios, ahora me encargo yo. Todos nosotros tenemos que aprender que esa herida está ahí y que tenemos que nacer de nuevo y depender del Espíritu Santo para ser transformados. No basta con un cambio de estado, ni tampoco una reforma en la vida. Algunos dicen, bueno, me estoy esforzando. Hacía unas cositas, ahora hago un poco menos. No es suficiente eso para resolver el problema. Aquí lo que está hablando es de un cambio radical. Es nacer de nuevo. Eso es radical. Es interesante porque la expresión ahí es nacer de nuevo o nacer de arriba. Cualquiera de las dos traducciones son posibles. Y a mí me parece que el Juan intencionalmente usó esa palabra para usar ese juego de palabras. Hay que nacer de nuevo, pero hay que nacer de arriba. Esas son las dos verdades. Eso es una regeneración interna, adentro. Y sin esta regeneración, seguimos siendo cadáveres espirituales. No hay solución para la herida del corazón. Y este cambio radical es un don de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo que Dios nos da. Marcos capítulo 1, versículo 15, el anuncio de Jesús dijo, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. El reino de Dios está cerca, arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Así que las condiciones indispensables son arrepentirse de los pecados y creer en las buenas noticias, la fe en las buenas noticias. Por eso Juan 1, 12 y 13 dice, todos los que creyeron en Él, en Jesús, y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Y para serle honesto, no nos gusta hablar quizá de esto. Es incómodo hablar de la herida del corazón. Es incómodo pararse aquí y decir, la verdad que todos somos unos perdedores, hemos nacido para perder, hasta que no resolvemos eso. Nos gustaría hablar de algo que nos ayude, que nos estime, que nos ayude la autoestima, ¿verdad? Pero la verdad que hasta que no resolvemos esto, lo demás no sirve para nada. Hasta que vos y yo no resolvemos el tema de la herida del corazón, no tenemos una regeneración espiritual, un cambio, y no aprendemos a vivir así, en la dinámica de la dependencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Todos los demás, los principios que podamos enseñar, los valores que transmitamos, las buenas ideas que comuniquemos, no van a servir al final, porque no está esto. Y hay una frase que me encanta a mí, es la cosa principal es que la cosa principal siga siendo la cosa principal. Si no está lo principal, ¿qué importa que tengamos todo lo demás? Si vos sos, por ejemplo, alguien que está convencido de que esto es bueno, ¿realmente crees que va a cambiar tu vida? Si no te convertís, si no nacés de nuevo. Y yo creo que si somos honestos, tenemos una intuición cada uno de nosotros. Aquellos que vienen hace mucho o aquellos que vienen hace poco. Aquellos que me están escuchando también. Tenemos ahí una intuición. Tenemos una inquietud adentro. ¿Hemos nacido de nuevo o no? Esta es una pregunta muy importante. Quizá la más importante en tu vida. ¿Has nacido ya de nuevo o no? Hasta que no nacemos de nuevo, no podemos resolver la herida del corazón. Y vamos a trabajar en sanar la herida con el papá, con la mamá, vamos a generar ambiente de comunidad, vamos a trabajar con el propósito de nuestra vida, pero sigue estando esa herida ahí. Por eso es que yo creo que como iglesia tenemos que decir esto. Hasta que no nazcas de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. Por eso es importante el arrepentimiento. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y vos y yo delante de Dios, en esa pobreza del espíritu, de decir, Dios, yo te necesito. Y yo te necesito cada día.
No solamente en un momento de mi vida, cada día yo te necesito. Hay una oración, yo quisiera mostrártela aquí, que la pongas por favor en YouTube. Quiero desafiar y animar a las personas. Yo te la voy a leer primero, después vamos a orar juntos todos. Dice así: Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz para pagar por mis pecados. Te pido perdón por mis pecados y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Por favor, ocupa el trono de mi vida y hazme la persona que quieres que sea. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Deseo cambiar y vivir una nueva vida contigo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús. Amén. Dios está más interesado en lo que pasa adentro que en lo que decimos. Pero si esta oración expresa el deseo de tu corazón, me gustaría que oremos juntos. Vamos todos a orar. Vamos a inclinar nuestro rostro. Quiero animar a los que están aquí y a los que nos están viendo. Si pensás que sos una persona que está convencida, pero nunca se ha convertido, nunca le ha entregado su vida a Jesús, nunca le ha pedido perdón de todo corazón y ha reconocido la necesidad de salvación. Si hasta este momento solo has tratado de esforzarte con tus propias fuerzas para cambiar, yo quiero invitarte a que hagas conmigo esta oración. De todo corazón, mientras yo la repito, frase por frase. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz para pagar por mis pecados. Te pido perdón por mis pecados y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Por favor, ocupa el trono de mi vida y hazme la persona que quieres que sea. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Deseo cambiar y vivir una nueva vida contigo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús. Amén. Quiero que todos estemos orando, por favor. Y yo quisiera orar específicamente por aquellos que quizá han tomado esta decisión hoy, de todo corazón. Si es así, mientras la iglesia sigue orando, me gustaría que levantes tu mano para saber. ¿Hay alguien que ha tomado esta decisión en esta mañana? Señor, Dios te bendiga. Vamos a orar por vos. ¿Hay alguien más? Yo quiero pedirle a la gente de la iglesia que estemos orando. ¿Hay alguien más? Si hay alguien también ahí en internet que nos está viendo, a mí me gustaría conocerte. Si quieres escribir a la iglesia, nos podemos poner en contacto. Vamos a orar en este momento. Padre, gracias. Gracias porque yo sé que estás aquí. Y yo sé que la Biblia es verdad. Tu palabra es verdad. Y tu palabra nos enseña la verdad. Y podemos encontrar en tu palabra este problema que no está fuera de nosotros, Señor. Está adentro. Y hasta que no nos confrontamos, Señor, con esta realidad, y hasta que no vamos, Señor, a Jesús con nuestra realidad, no podemos experimentar un nuevo nacimiento. Por eso te doy gracias por esto que nos estás enseñando en este día. Y gracias por las decisiones, Señor, que se están tomando. Yo quiero pedirte, Señor, por cada persona que está tomando esta decisión, para que traigas luz, para que traigas un renuevo a su vida, para que le enseñes y le guíes, Señor, en esta aventura, en esta nueva vida contigo. Señor, todos nosotros necesitamos de tu obra en nuestro corazón. Porque si somos honestos, Señor, podemos ver la miseria, Señor, que hay adentro. Y muchos de nosotros ya nos hemos dado cuenta, Señor, que solos no podemos. Por eso te pido en el nombre de Jesús, Señor, que te levantes con poder en cada vida, en cada familia que está aquí representada. Y que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que esté obrando y tocando nuestros corazones.
Señor, una de las cosas más maravillosas que vemos en nuestros niños es la dependencia, Señor, de sus padres. Y cuando hay peligro, cuando hay problemas, cuando hay necesidad, Señor, cómo los niños acuden a sus padres. Cuánto necesitamos nosotros aprender de esto, Señor. Hemos complicado tanto las cosas, Señor, le damos tantas vueltas y nos olvidamos de ir a ti, Señor. Por eso te pido perdón también, por darte la espalda muchas veces, Dios. Pero en esta mañana, como iglesia, venimos a ti, pidiendo, Señor, que nos ministres. Hemos proclamado que eres bueno, Señor, que eres el Rey de nuestro corazón. Ayúdanos a vivirlo así, con valentía, Señor. A no ser tibios, Señor, y a odiar ser tibios. A poder entregar nuestro corazón a ti y dejar que seas vos, Señor, quien lo renueve, quien lo transforme, quien nos motive, nos levante, Señor, nos impulse. Y que podamos vivir, Señor, en esta vida con propósito, con significado, con poder, sin miedo, Señor, sabiendo que estás con nosotros y que un día vamos a estar contigo, Señor, para siempre. Gracias por la esperanza que hay en nosotros. Gracias por este momento que nos haces pensar en estas cosas tan importantes. No queremos perderlas de vista, Dios. Te alabo y te doy gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.